Y ya, bueno, pasando a este tema de un poco más de la herejía, ¿por qué les leí primero todo esto? Toda la evidencia de la historia y de la iglesia primitiva de que el bautismo siempre fue aplicado a todos. Nunca se le negó, aún a los niños de pecho, aún a aquellos niños que todavía no les salían los dientes, dice uno, ¿no? Aún a los bebés. Y dice, por ejemplo, ahí leímos con Orígenes, que dice que esa costumbre de bautizar bebés viene de los apóstoles. Él así lo dice y lo afirma. Los apóstoles hacían eso, dice. Entonces, no va a faltar quien llegue, ¿no? Con sus novedades y te digan, mira, yo ya leí por mi cuenta la Biblia y llegué a esta conclusión personal, ¿no? Esa es mi opinión. Está bien, ¿no? Que sea tu opinión. Cualquiera tiene su opinión. De hecho, el católico tiene la libertad de opinar lo que quiera de la Biblia, ¿no? De opinar, sí. De que tú ya dogmatices por tu cuenta, ¿no? Que hagas tu fundes tu propia iglesia y sigas tus dogmas, eso no está permitido, no debiera ocurrir. Entonces, y es lo que hace el protestante, ¿no? Eh, pero de acuerdo a lo que ya se pronunció la iglesia como dogma, pues se debe creer para ser católico lo que te da identidad, que sigas esos dogmas. Si no lo sigues, pues ¿cómo te puedes llamar católico si no sigues lo que dice la iglesia católica? Entonces, miren, en el siglo V llegó Pelagio, que era un obispo católico, que cometió la herejía del pelagianismo. Entre varias cosas que dijo, una de ellas era que los infantes o los bebés no nacían con el pecado original. Decía, no, el cristianismo ha estado mal todos estos siglos, el pecado original no existe, según él, ¿no? Entonces, dentro de otras cosas que decía, era que las obras, tenías que hacer obras para salvarte. Y eso excluía la obra de Cristo. Entonces decía que nosotros nos salvamos por nuestros propios medios, excluyendo a Cristo. Eso está mal. Eso es creer en las solas obras. Y el protestante se va al otro extremo en creer en la sola fe. Y la Iglesia Católica enseña un punto intermedio en el cual tienes que contribuir con tus obras, pero también te salva la fe a Cristo. Las dos cosas, ¿no? Pero bueno, enfocándonos en el tema del pecado original, que él lo niega, Pelagio, y lo enseña así y reparte esa herejía o ese error, hubo un concilio, ¿no? Que ahí hubo en Cartago, en África, en el norte de África, en otra ciudad que se llama Melvis, si mal no recuerdo. Y aquí viene una pronunciación de ese concilio de la iglesia. Dice, igualmente, Luego dice que quien quiera niegue que los niños recién nacidos del seno de sus madres no han de ser bautizados, o dice que efectivamente son bautizados para remisión de los pecados, pero, pero que de Adán nada traen del pecado original, que haya de expiarse por el lavatorio de la regeneración, de donde consiguientemente se sigue que en ellos la fórmula del bautismo para la remisión de los pecados ha de entenderse no verdadera, sino falsa, sea anatema. Lo proclama un anatema este concilio. ¿Por qué? Porque Pelagio decía, es que si no tienen pecado original, ya no tiene sentido el bautismo para los bebés. No, no es necesario bautizarlos. Esa era una consecuencia de creer eso. Y por eso este concilio se pronuncia y dice que eso es falso. Dice, porque lo que dice el apóstol, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así todos los hombres pasó por cuanto en aquel todos pecaron. Aquí justifican con este versículo la existencia del pecado original. Por un hombre entró el pecado a toda la humanidad, con Adán. Y lo vimos también en el Salmo 51:5, ¿no? Que también lo leí hace rato. Dice, no de otro modo ha de entenderse que como siempre lo entendió la Iglesia Católica por el mundo difundida, porque por esta regla de la fe, aún los niños pequeños que todavía no pudieron cometer ningún pecado por sí mismos, son verdaderamente bautizados para la remisión de los pecados, a fin de que por la regeneración se limpie en ellos lo que por la generación contrajeron. Entonces, ¿por qué les doy esta evidencia? Para que se den cuenta que desde hace muchos siglos ya quedó resuelto eso, pero como el protestantismo viene a tumbar la autoridad, y cada uno vuelve otra vez a leer la Biblia por su cuenta, entonces se reavivan las herejías que ya habían quedado resueltas por la iglesia. Por eso te vas a encontrar protestantes que te van a decir, incluso se atreven a decir que ciertos pasajes de la Biblia no son palabra de Dios. ¿No? Los pentecostales dicen eso, dicen que el Evangelio de Mateo al final, eso que dice que bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dicen que eso es falso, que eso lo agregó la Iglesia Católica, se lo inventó posteriormente y eso no es palabra de Dios. Que la coma Juan y caigan en primera de Juan 5:7, donde dice, ¿no? Que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eso es un agregado de la Iglesia Católica. Eso no es palabra de Dios, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo el protestantismo vino a corromper el cristianismo que venía dándose, ¿no? Entonces, empiezan a aventarse un buen de doctrinas que jamás se han hecho, se han creído el arrebato, por ejemplo, y a reinterpretar todo porque como tumbaron el cimiento, tumbaron la autoridad, entonces la iglesia ya había herejes que decían esas cosas y la iglesia ya se pronunció, ya lo resolvió.
¿por qué otra vez hay sectas que siguen diciendo lo mismo, que no hay pecado original y por eso no hay que bautizar a niños? Bueno, pues porque así es la naturaleza del protestantismo, es una anarquía, es una rebeldía. Cada quien lea la Biblia y la entienda como pueda, sin importarles, ¿no? El cristianismo histórico. Agustín de Hipona, más recientemente, dice acá: todo el que niegue que los niños son arrancados al ser bautizados de esta potestad de las tinieblas, de las que el diablo es el príncipe, es decir, de la potestad del diablo y de sus ángeles, es refutado por la verdad de los mismos sacramentos de la iglesia. Había gente que decía eso, eh, que, los sacramentos eh, no arrebatan, ¿no?, al bebé del diablo. Es decir, como que el bebé viene bien, ¿no?, de fábrica, por así decirlo. Viene sin pecado, por lo tanto viene de Dios. No, pues aquí te dice que lo contrario. Que también un niño, desde que viene nacido, tiene la mancha del pecado. Ya desde ahí, Satanás ya tiene, ¿no?, una parte sobre él, sobre el bebé. Entonces, el cristiano, pues, por eso hace el bautismo, lo bautiza. Dice: ninguna novedad herética puede cambiar o destruir algo en la iglesia de Cristo, ya que la cabeza dirige y ayuda a todo su cuerpo, tanto a los pequeños como a los grandes.